Todo. Amén. Fernando de Aragón e Isabel de Castilla fueron los reconocidos como primeros reyes de España, allá por el año 1474. La nación se unificó y por eso, pues lo que se suele entender, la versión más extendida, es que ellos fueron los primeros reyes que tuvo España tal como la conocemos. Fueron llamados, como ya sabemos, los reyes católicos. Y el primer rey de un país, pues siempre es algo significativo, ¿no? Siempre es un momento significativo, muchas veces la nación se une, es un momento histórico en esa nación, ese rey o esos reyes son reconocidos de una manera única. Y suele pasar eso en muchas naciones, pero no es lo que ocurre en la nación de Israel. Porque si preguntas por ahí, ¿quién es el rey que todo el mundo conoce de la nación de Israel?, pues la gran mayoría de la gente que no conoce mucho la Biblia te dirá el rey David, no el rey Saúl. El rey David, que fue el segundo rey de Israel. Incluso hay un símbolo muy famoso en Israel, en la nación judía, que es la estrella, que se llama la estrella de David. El rey David fue el conocido, el famoso. Hoy hemos leído sobre Saúl, sobre el primer rey. Y hasta lo que hemos leído, hasta este día, hasta el último culto, que fue la semana pasada, todo iba bien. Fue elegido, tenía un carácter humilde, fue elegido como rey. En esa primera victoria, Dios le ayudó, le llenó de poder, después fue investido como rey y todo iba bien en la vida de Saúl. Pero hoy hemos leído la caída del primer rey de Israel. La caída del primer rey de Israel debido al pecado de Saúl, como hemos leído hoy, él cayó como rey. Y su reinado no sería duradero. Incluso Israel, su nación, se encontró en grandes problemas. Pero aún así, en todo esto, Dios trajo salvación por medio de Jonatán, por medio de su hijo. Una salvación que después fue empañada, estropeada por la obstinación de Saúl. Ese sería un resumen de este capítulo. Eso es lo que nos habla estos dos capítulos, que Saúl cayó como rey de Israel, su reinado no sería duradero, pero aún así Dios trajo salvación y Saúl con su obstinación estropeó todo eso. Saúl cayó como rey y cuando Saúl cae como rey, el profeta Samuel viene y tiene unas palabras para él, palabras que son muy importantes no solo en esta historia, sino en el resto del libro de Primera de Samuel. Lo vemos en el capítulo 13, el versículo 14. Dice ahí Samuel a Saúl: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuando tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Saúl iba a ser desechado, y Jehová se había buscado otro varón, otro príncipe. Sabemos que ese era el rey David, que sería entonces muy joven, pero Dios se había buscado otro. Pero en última instancia esto no solo habla del rey David, sino nos habla de otro hombre, que sí que era conforme al corazón de Dios, el hijo de David, de Cristo, nos está hablando este texto. Pero la pregunta sigue ahí, quizá te lo has preguntado alguna vez, si Dios es soberano en todo lo que hace, si Dios sabe el final desde el principio, y más que eso, si Dios determina todo lo que ocurre, ¿por qué Dios puso primero como rey a Saúl y no a David? Dios podría haber puesto primero por rey a David y que él fuera el rey del cual viniera el Mesías. Pero Dios puso primero por rey a Saúl, un rey que sería desechado y apartado, e incluso al final moriría una muerte de un enemigo de Dios, por un enemigo de Dios. ¿Por qué Dios eligió que no fuera a través del primer rey que viniera el Mesías y que viniera la salvación, sino a través del segundo rey, que es David? Bueno, creo que hay un patrón en la Escritura bastante claro en cuanto a esto. Dios creó al hombre perfecto. Adán y Eva fueron creados perfectos y el primer hombre fue creado en santidad, en justicia y en verdad. Pero el primer hombre cayó. El primer hombre no continuó en esto y ahí caímos todos nosotros. El Nuevo Testamento nos dice que el primer Adán cayó y que es el segundo Adán, del cual viene la salvación, Cristo. Es el segundo Adán, el segundo hombre en mayúsculas en el cual encontramos salvación. Si miramos un poco en la historia de Israel, no fue el primer hijo de Abraham, el hijo de la promesa, no fue Ismael, sino que fue Isaac, el segundo hijo de Abraham, del cual viene la promesa.
Isaac mismo tuvo 2 hijos, no fue el primer hijo, sino el segundo, el elegido por Dios. Dios dijo, a Esaú aborrecí, mas a Jacob amé. No es el primer pacto, el pacto de la ley que encontramos en la Biblia, en el cual podemos alcanzar la salvación, sino el segundo pacto, el pacto de la gracia, donde Cristo en su vida y muerte nos salva. No es el primer sacerdocio que encontramos, que es el sacerdocio de Leví, en el cual encontramos la salvación, no es por ahí, sino que es por Cristo, que dice que es sacerdote según el orden de Melquisedec, por el segundo sacerdocio. No es en la primera creación, la creación que vemos con nuestros ojos, por la que podemos ser salvos, sino en esa segunda creación que habla Dios, la nueva creación en nuestros corazones, por la que somos salvos. No es por tu primer nacimiento, el nacimiento físico, por el que eres salvo, sino por tu segundo nacimiento, el nuevo nacimiento. No es por eso que el primer rey fue escogido para traer la salvación, sino que Dios tenía un segundo rey, por el cual iba a venir la salvación. David, pero más que nada por el Hijo de David, por Cristo. Y hoy queremos aprender eso, que debido al pecado de cada uno de nosotros, que empezó con el primer hombre, con Adán, pero que sigue en cada uno de nosotros, debido al pecado todos hemos caído. Si tú estás aquí, si tú eres una persona, seas hombre o mujer, eso significa que has caído en pecado. Todos han pecado y están excluidos, fuera del cielo, excluidos de la gloria de Dios. Y por eso nuestro tiempo está contado, nuestro reino no será duradero y necesitamos salvación, la cual Dios trae por medio de Jesucristo. Eso es lo que queremos aprender en el día de hoy, que debido al pecado todos hemos caído, como Saúl cayó. Y nuestro tiempo está contado y por eso necesitamos salvación, la cual Dios trae por medio de Jesucristo. Queremos ver 3 cosas en el día de hoy. 3 cosas. Primer punto es, vamos a ver un rey caído. Un rey caído por su rebelión. Un rey caído por su rebelión. En Deuteronomio 17 encontramos, lo vimos ya hace unas semanas, las instrucciones, las leyes para un rey. Dice que cuando el rey fuera investido como rey tenía que hacer estas cosas. Y ahí en Deuteronomio leemos que el rey tenía que hacer esto. Tenía que conseguir una copia de las Escrituras, escribirla, copiarla del original, y tenía que leerla en ella todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar las palabras de esta ley, los estatutos, para ponerlos por obra, no solamente para que se queden aquí en la mente, sino para que los actúe así, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos, en medio de Israel. Dios había dicho esto, Dios quería que los reyes de Israel, esto fuera su ley, que cogieran este libro y se apegaran a este libro. Y creo que no hay duda que Saúl no hizo esto. Leemos de Saúl, leemos de sus hechos, leemos de sus palabras, leemos de su vida, de su carácter, y no hay ninguna referencia a la palabra de Dios. Pasaba de este libro. Quizá lo que Saúl pensaba es que, mira, yo tengo el Espíritu de Dios. Hace unas semanas vemos que el poder de Dios, por el Espíritu de Dios, vino en Saúl. Y él diría, mira, yo tengo el Espíritu de Dios, no me hace falta el libro. Yo tengo el Espíritu, me lo ha dicho Samuel, que Dios ha puesto su Espíritu en mí, no necesito el libro. ¿Y cuántos hay en el día de hoy que hacen lo mismo? Yo tengo el Espíritu, no hace falta este libro, no hace falta la Biblia. Y se olvidan de que el Espíritu Santo de Dios, siempre obra a través de la Biblia y de acuerdo con la Biblia, nunca fuera de este libro. ¿Y sabes qué? Si dejas la Biblia a un lado en tu vida, si dices, este libro es un libro antiguo, este libro no me sirve, pierdes toda la fuente de sabiduría para tu vida. Además de que te estás revelando, te estás entregando a la insensatez. A la insensatez. Insensatez es falta de prudencia, falta de saber elegir el camino. Y por eso, al final, Samuel le tiene que decir a Saúl, locamente has hecho, locamente has hecho. Estás viviendo la manera que viviría un loco, un loco. En el capítulo 11, hace 2 semanas, vimos un rey Saúl humilde. Un rey Saúl que, aunque había sido elegido como rey, seguía trabajando con sus bueyes. No se le había subido a la cabeza, sino que vivía humildemente. Y Dios lo utilizó.
Él sabía lo que tenía que ver, lo que tenía que hacer. Ahora, 2 capítulos después, encontramos a un Saúl orgulloso. Ya tenía su ejército. Leemos ahí que reúne un ejército y se creía ya alguien. Y Dios ahora lo abandona y Saúl no tiene ni idea de qué tiene que hacer. ¿Qué es lo que había pasado? ¿Qué es lo que había pasado en su vida? Vemos a Saúl y me recuerda mucho esa parábola de Cristo, muchos años después, que Cristo dijo, el sembrador salió a sembrar y una parte de la semilla cayó sobre pedregales. Esta parte de la semilla brotó pronto y la gente diría, mira qué buena plantita va a salir. Pero esta parte de la semilla, que hubo un brote verde y parecía que iba a crecer mucho, no tenía raíces. Saúl no había puesto sus raíces en este libro y las consecuencias en su vida fueron desastrosas. Cuando llegó la prueba, cuando llegó el sol, se quemó. Y vemos aquí un Saúl que con el orgullo, a mí no me hace falta la Biblia, yo puedo solo, yo tengo el Espíritu, yo lo que sea, con el orgullo se aleja de la palabra de Dios. Y está sin sentido, vemos un rey que no está cerca de Dios, que no conoce la palabra de Dios, que es probado y que suspende la prueba por su rebelión. Vemos es que esta rebelión de este rey caído, esta rebelión provoca un ataque inminente del enemigo, lo vemos del versículo 1 al 7. A los 2 años de su reinado, Saúl decide, quiero tener un ejército permanente, no lo habían tenido antes, pero ahora Saúl quiere ese ejército para ser como todos los demás. Y hace algo muy extraño, reúne a todo Israel y solo coge a 3.000. 3.000 no era suficiente para ganarle a ningún ejército. ¿Qué es lo que estaba buscando? ¿Estaba buscando una guardia personal? 3.000 era demasiado para una guardia personal. No sabe lo que está haciendo. Sea una cosa u otra, reflejaba la falta de sabiduría, la insensatez y su orgullo. Y en su rebelión, al estar alejado de Dios, él le dice a Jonatán, ve a atacar a los filisteos. Al parecer quizá había un acuerdo entre los filisteos y la nación de Israel, un mutuo acuerdo de no agresión, pero él dice, ve a atacarlos, ve a atacarlos, en el momento más débil de su nación. Lo único que quería es provocar una guerra. Nos recuerda esto a muchos otros líderes de países que lo único que están buscando es provocar guerras. Y luego va y lo anuncia por todo Israel, y en el versículo 3 dice, oigan los hebreos, escuchar, mira lo que ha hecho Jonatán. Y dice, Israel, Saúl, se ha hecho abominable. Básicamente lo que está diciendo ahí es, nos hemos hecho abominable, nos hemos hecho ahora enemigos total de los filisteos. Israel, literalmente dice, Israel ahora apesta para los filisteos. Hemos roto el acuerdo. Y el gran problema aquí no era tanto atacar al enemigo, era la insensatez y el orgullo por el cual no estaba buscando la voluntad de Dios, sino que estaba buscando engrandecerse a sí mismo. ¿Y esto qué provoca? Que los filisteos, que los enemigos reúnan todas sus fuerzas, todo su ejército para atacar a Israel, por la rebelión y la insensatez de Saúl. ¿Y sabes qué? La rebelión en tu vida va a traer ataques innecesarios al pueblo de Dios, ataques innecesarios sobre ti, sobre tu familia. Eso es lo que va a provocar la rebelión en tu vida. La rebelión de Saúl provocó un ataque inminente al pueblo de Dios, pero la rebelión de Saúl se demostró también por su carácter impaciente. Vamos a ver eso del versículo 8 al 15. Vemos ahí que Saúl no tenía paciencia. Se declara la guerra y con este pequeño ejército de 3.000 que tenían, pues no era suficiente, así que se reúnen en ese sitio de reunión que es Gilgal, igual que en el capítulo anterior. Samuel ya le había dado unas enseñanzas, unas señales, y justo cuando Saúl iba a ser elegido rey, Samuel en el capítulo 10 y versículo 8 le había dicho como esa última señal para que su reino fuera establecido, le dijo, luego bajarás delante de mí a Gilgal, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificios y ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y Saúl va a este sitio, a Gilgal, y allí se encuentran. Ir a este sitio era también una prueba de fe, porque los filisteos venían por el oeste. Los filisteos estaban viniendo por el oeste. Ir a Gilgal era moverse un poco hacia el este, y era un poco, parecía que era dejarle el terreno a los filisteos. Pero Dios quería que se reuniesen allí para estar todos juntos y para implorar
y orar y llorarle a Dios para que Dios obrara. Pero lo que Saúl quiere no es eso. Lo que Saúl quiere es ir ahí, hacer el culto, la adoración que tenemos que hacer y fuera, y ya nos vamos a pelear. Saúl estaba diciendo, sí, yo voy a Gilgal, sí, yo voy al culto a Dios, yo hago esto, pero que sea rápido y nos volvemos a lo importante, que lo importante es la lucha, lo importante es la lucha contra los filisteos. Su impaciencia en este tiempo reflejaba lo que eran sus prioridades. Te pregunto, ¿cuáles son tus prioridades? Vienes aquí hoy domingo diciendo, mira, yo cumplo, yo voy a este culto a Dios para quitarlo de mi lista de cosas que tengo que hacer en la semana, pero que sea rápido, que yo me quiero ir a hacer lo que es realmente importante. Eso es lo que estaba pensando Saúl. No quería pasar mucho tiempo, que Samuel venga ya, hacemos el sacrificio y para casa. ¿Cuánto tiempo tienes para las cosas del Señor? ¿Eres impaciente para las cosas del Señor? Horas, 2 minutos y ya, eso ya me cuesta. ¿Vienes aquí 1 hora o 2 y ya estás como que es demasiado? ¿Cuánto tiempo tienes entonces para las otras cosas, las cosas del mundo, para tus amigos, para una película, para el deporte o para lo que sea? ¿Te vuelves impaciente para con Dios, pero tienes todo el tiempo del mundo para el mundo? Y cómo no, Samuel aquí dice, Samuel no viene, perdón, el rey Saúl dice, Samuel no viene, así que tengo que hacer algo. Había esperado 7 días, pero no espera hasta el final del 7º día y dice, bueno, yo tendré que hacer el sacrificio, y se pone a hacer el sacrificio. Me recuerda a la imagen o la ilustración que siempre sabemos de ese niño que su madre le pone un plato de galletas que está ahí en el armario, y su madre se va y le dice, no te las comas, y ese niño espera, y al final le falta la paciencia y coge la galleta. ¿Y qué pasa cuando el niño coge la galleta? ¿Qué es lo que siempre pasa? Que aparece la madre por la puerta y le pilla cogiendo la galleta. Lo mismo le pasa a Saúl en esta ocasión. Espera 7 días, pero la paciencia se le acaba y hace este sacrificio y justo viene Samuel. ¿Sabes qué? La paciencia que no llega hasta el final no es paciencia. La paciencia que dice, yo tengo paciencia, pero hasta aquí. Eso no es paciencia. Dice Santiago, tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Aquellos que dicen, mira, yo tengo paciencia, pero hasta aquí, eso no es paciencia verdadera. Y la paciencia y la impaciencia siempre te va a llevar a la desobediencia. La desobediencia de Saúl fue algo muy serio, porque él se puso a hacer un sacrificio que estaba reservado solamente para la tribu de Leví, y él no era de esa tribu. Él decía, yo no necesito a Samuel, yo no necesito a los sacerdotes, yo me valgo por mí mismo. ¡Qué error más grande! Y justo cuando acaba, justo cuando está en ese sacrificio, llega Saúl. ¿Y qué le dice? Llega Samuel. ¿Y qué le dice Samuel? Le dice, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Fueron las palabras de Dios a Eva allí en el jardín del Edén, cuando Eva cogió de este fruto prohibido. Dios le dijo esas palabras, ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Porque Dios quiere que nos demos cuenta de lo que hemos hecho. Dios hace preguntas muchas veces para que nos demos cuenta. ¿Y qué dice Saúl? Saúl busca todas las excusas que se pueden dar. Hay un dicho en España que dice, desde que se inventaron las excusas, todo el mundo queda bien. Y así Saúl busca todas las excusas y Saúl le dice a Samuel, es el pueblo tiene la culpa. El pueblo tiene la culpa porque el pueblo se estaba yendo. El pueblo tiene la culpa. Y luego ve a Samuel y le dice, no, Samuel, es que tú tienes la culpa, porque tú has llegado tarde. Cuando Samuel no había llegado tarde, había llegado en el día indicado. Luego dice, no, los filisteos tienen la culpa. Los filisteos son los culpables porque nos han atacado. Todo el mundo tiene la culpa, menos yo. ¿Y no es lo que pensamos muchas veces? La culpa de todos nuestros problemas, ¿de quién es? Es de tal persona, es del otro, es de tal, es de las circunstancias, es de los políticos, pero nuestra nunca. Y eso refleja el orgullo que había en el corazón de Saúl y el orgullo que hay en nuestros corazones. Que no queremos ver nuestro pecado, nuestra culpa y venir a arrepentimiento. No hay arrepentimiento ninguno en la vida de Saúl, no hay contrición, pura soberbia. Es más, acaba en este pasaje diciéndole en el versículo 12 a Samuel, mira, me esforcé pues y ofrecí el holocausto. Le está diciendo, tendrías que darme gracias,
que yo encima me he esforzado y he ofrecido el holocausto cuando esto era una blasfemia en contra de Dios, que Dios no quería. Así que Samuel viene a él y le dice, versículo 13, locamente has hecho. No solamente se había rebelado contra las palabras de Samuel, sino que se había rebelado contra las palabras de Dios. Y le dice, tu reino no será duradero. Así que en el versículo 15, después de haberle dicho que ya Dios se ha buscado a otro, conforme a su corazón, porque tú no has sido conforme al corazón de Dios, Samuel se va. Samuel deja ahí a Saúl y se va. No se va muy lejos, se va a Gabaa, pero Samuel se va. Y en vez de Saúl rogarle que se quede, en vez de Saúl venir a arrepentimiento, ¿qué hace Saúl? Ponerse a contar a la gente, a ver si tenemos suficientes. No hay arrepentimiento. Un corazón rebelde es un corazón impaciente. La Biblia nos enseña a esperar. Espera. El mundo nos enseña a no esperar. La Biblia nos enseña a considerar. El mundo dice, no, cómpralo ya, no consideres, hazlo ya. La Biblia dice, aguarda, el mundo dice, arrebata. Eso es lo que dice el mundo. Por eso la paciencia es un fruto del Espíritu. Piensa, es un fruto del Espíritu. La paciencia no se puede fabricar. ¿Alguien ha visto una fábrica de frutas? No. Hay fábricas de móviles, de camisetas, pero no hay fábricas de fruta, porque una fruta hace falta vida, hace falta un árbol vivo para producir fruta. De la misma manera, la paciencia es un fruto del Espíritu, hace falta vida en tu corazón para producir paciencia verdadera. Proverbios nos dice que el impaciente de espíritu enaltece la necedad. Es lo que estaba haciendo Saúl aquí. La impaciencia hará mucho daño en tu vida. La rebeldía de Saúl se demuestra con su carácter impaciente, pero también la rebeldía de Saúl, su rebelión dejó a un pueblo impotente. ¿Por qué? Porque vemos en cuanto a los números de este pueblo que era impotente. Estaban en aprieto, estaban en estrecho. Aunque se habían reunido, la gente en cuanto vio el percal que había, se fue. La gente decía, yo no quiero luchar contra estos filisteos. Se escondieron en cuevas, pozos, matorrales. Yo no quiero estar aquí. Hace 2 capítulos habían luchado contra los amonitas con más de 300.000 soldados. Ahora tenían 600. 600 solo. Más o menos unas 500 veces menos, y encima estos estaban temblando. ¿Qué diferencia? Y es que sabes que cuando dejas este libro, cuando te rebelas contra Dios y su palabra, te quedas sin el poder de Dios. Te quedas sin el poder de Dios. Pero aún peor, este pueblo era impotente en las armas. Y es algo curioso, dice ahí al final del capítulo 12, al final del capítulo 13, perdón, que no había herreros en Israel. Muchas veces aquí en la sierra es complicado encontrar a un herrero, hay gente que quiere hacerse cosas en la casa y dice es imposible encontrar a un herrero, pero la culpa no lo tienen los filisteos que nos hayan quitado a los herreros, sino que hay pocos por aquí. Pero en Israel no había ni un herrero. Los filisteos eran muy inteligentes, sabían que si hay herreros puede haber armas, sino armas como espadas y lanzas. Si no había herreros, no habría esas armas. Así que los filisteos quitaron a los herreros. Pero Saúl como rey, él debía haber evitado esto, debía haber sido una de sus prioridades. Necesitamos armas para el ejército. Además, acababan de vencer a un ejército enemigo. Podrían haber cogido esas armas del otro ejército. ¿Qué iban a hacer los israelitas? ¿Con palos y con piedras, tirando piedras, o a lo mejor con una honda tirando piedras? ¿Qué hacen un palo y una piedra contra una espada bien afilada, una lanza bien grande o una flecha bien aguda? ¿Qué iban a hacer? ¡Qué insensatez la de Saúl! Sin espadas. Solo Jonatán y Saúl, solo el rey y el capitán tenían espadas. Todo el pueblo no tenía espadas. Y eso me hace recordar, hace 500 años, porque la Biblia es vista como una espada. En la palabra de Dios se dice que la Biblia es como una espada, y me gustaría hacer una aplicación aquí. Una iglesia, no solamente el pastor debe tener una espada, sino cada persona. Hace 500 años, desgraciadamente, no había Biblias para la gente, solamente los sacerdotes o solamente los altos tenían Biblias, tenían espadas. Pero gracias a Dios, después, con hombres como los reformadores, Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, tenemos ahora una espada. Pero no es solamente tener la Biblia y la espada, sino saber utilizarla. Y una iglesia en la que solo el pastor puede usar la espada
es una iglesia débil, una iglesia impotente, pero una iglesia en la que todos, y especialmente los líderes hombres de esa congregación, saben utilizar la espada, saben enseñar la palabra de Dios, es una iglesia fuerte. La nación de Israel era una nación débil e impotente porque solamente Saúl y Jonatán tenían espada. Y una iglesia que solamente el pastor puede enseñar, puede utilizar la espada, va a ser una iglesia débil. Por eso cada hombre especialmente de una iglesia, pero las mujeres también, enseñando a niños y a otras mujeres, pero cada hombre especialmente en su casa, como cabeza de la casa, debe ser capaz, primero en su casa, enseñar a su familia la palabra de Dios y también en la iglesia poder enseñar a la iglesia la palabra de Dios, poder utilizar la espada. La rebelión insensata de Saúl le hizo caer como rey, provocó el ataque del enemigo, se demostró en su impaciencia y al final dejó a un pueblo impotente, sin poder contra el enemigo. Lo mismo ocurrió con el pecado de Adán, que es nuestro pecado también. Hemos caído, tú y yo hemos caído. Y la sentencia es la misma que a Saúl. Aunque el hombre fue creado para vivir para siempre, Dios nos dice ahora, tu reinado, tu tiempo no será duradero. La paga del pecado es la muerte. Un rey caído por su rebelión. Pero en segundo lugar, y ya estos puntos son más cortos, un rey caído, aunque Dios trae salvación. Un rey caído, aunque Dios trae salvación. Todo pintaba muy mal. Acabamos el capítulo 13 y todo pinta muy mal para Saúl y para todo el pueblo. Los filisteos vienen, son súper fuertes, mucho más poderosos que los israelitas. Se ve negro todo, va a ir la cosa muy mal. Saúl no estaba buscando la ayuda de Dios, ni la ayuda de Samuel, panorama desolador. Quizá este podría haber sido uno de los últimos días en la vida de Saúl. Pero Dios es grande en misericordia. Y a pesar de la caída de Saúl, Dios trae victoria a través de Jonatán, el hijo de Saúl. Y es muy revelador la diferencia que encontramos en este capítulo de Saúl, incrédulo, a Jonatán, creyente en Dios. Muy, muy diferente. En la sentencia contra Saúl, Dios había prometido que habría un varón conforme al corazón de Dios. Y aunque sabremos después que Jonatán no es este varón, pero se le parece. Vemos en Jonatán aquel por el cual Dios trae salvación, y vemos ahí a un hombre que sí confía en Dios, mientras Saúl estaba temblando con su ejército y contándolo, Jonatán demuestra que él está confiando en Dios. Así que le dice a su paje, mira, vamos a ir a los filisteos, y le dice estas palabras, mira, Dios puede salvar con muchos o con pocos. Él conocía la historia de Israel, sabía que 300 con Gedeón habían vencido a miles y miles de madianitas. Él conocía a Dios y por eso confiaba en Dios. No se lo cuenta a su padre, porque sabía que su padre se hubiera opuesto, así que ahí van a atacar a los filisteos. William Carey fue un misionero inglés que fue a la India hace más de 200 años. Y este misionero, antes nadie había ido a predicarle en la India, pero este misionero vio que era un país que no tenía al Señor y alguien tenía que ir. Y este misionero dijo, espera grandes cosas de Dios, intenta grandes cosas por Dios. Las dos cosas son importantes. Espera grandes cosas de Dios, confía en Él, pero al mismo tiempo intenta grandes cosas por Dios. Eso hizo este misionero William Carey, eso hizo también Jonatán. Y Dios obró, ya que Jonatán confiaba plenamente en su Dios. Este hombre también era un hombre que se sometía a la voluntad de Dios. No estaba encabezonado en sus ideas como Saúl, sino que acepta la voluntad de Dios. Dice, mira, creo que sería bueno ir y atacar, pero dice, si Dios no quiere, yo no voy a ir. Yo no voy a hacer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Así que le pide una señal a Dios y se somete a la voluntad de Dios. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Especialmente los jóvenes, ¿habéis preguntado qué quiere Dios para mi vida? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Muchos hay que preguntan eso. ¿Sabes qué? La voluntad de Dios para tu vida está aquí. Dios la ha revelado en la palabra. Hay muchos que dicen, ¡ay, sí! Yo quiero servir a Dios. Y la palabra de Dios dice, pues, mira, no debes dejar de congregarte. Ay, eso yo no lo voy a hacer. Dime otra cosa, pero eso a mí no me va. Ay, yo quiero solo hacer lo que Dios quiera para mi vida.
Y Dios dice, pues no nos unamos en yugo desigual. Ay, pero es que el chico es muy guapo, o la chica es muy guapa, yo no quiero hacer lo que Dios quiera. Si de verdad quieres buscar la voluntad de Dios, búscala en este libro y Él te la revelará. Vemos a un hombre que se sometía a la voluntad de Dios. Lo que Dios quiera, eso es lo que yo quiero hacer. Y vemos también en Jonatán a un hombre que actúa y vence por medio de Dios. No en sus fuerzas, sino en las fuerzas de Dios. Mientras Saúl estaba, lo leemos ahí, sentadito debajo de su granado, allí a gusto, cuando tenía que estar haciendo algo, mientras su padre estaba ahí, Jonatán dice, voy a intentar grandes cosas por Dios. Y empieza a subir estas rocas empinadas hasta donde estaba esta fortaleza de los filisteos. Ay, diríamos, pero si es demasiado difícil, ¿qué vas a hacer tú con una fortaleza que está arriba de las montañas y tú estás abajo? ¿Qué vas a hacer? Pero decía, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? ¿Quién contra nosotros? Así que seguramente estaban ahí en la fortaleza los filisteos, ven a este hombre israelita, bajan unos cuantos filisteos, venga, bajar 5 y os los cargáis y ya subir otra vez. Y de repente pasan 5 minutos y esos filisteos no han bajado. ¿Qué está pasando? Bajan otros 5 a ver qué pasa con estos israelitas y tampoco suben. Porque ahí estaba Jonatán subiendo las rocas, cuando venían los filisteos, él los derribaba y su paje los mataba. Y ahí estaban ganando la victoria contra todos estos enemigos de Dios. Así que al final, Dios trae la victoria. Los filisteos al final, dice ahí que había pánico, comienza a haber consternación, comienzan a no saber qué hacer, incluso a luchar unos con otros. Y Dios trajo la victoria por medio de Jonatán. Saúl y su pueblo, viéndolo desde lejos, al final vienen al lugar de la batalla a perseguir al enemigo, pero Jonatán les había dado la victoria. Aún a pesar del pecado de Saúl, Dios trajo salvación física para él y para el pueblo. Incluso leemos después que también Dios le dio diferentes otras victorias. Pero en el versículo 23 queda bien claro de dónde venía la salvación. Y dice ahí en el versículo 23 del capítulo 14, así salvó Jehová a Israel aquel día. No era Saúl, por supuesto, el que les había salvado, pero tampoco era Jonatán. La victoria viene del Señor. La salvación es de Jehová. No es del hombre, es del Señor. Y Jonatán en este pasaje nos recuerda de una manera muy vívida lo que Cristo hizo por nosotros. En un mundo de incredulidad como el nuestro, Cristo vino y Él sí que confió en Dios. Él sí que puso toda su confianza como hombre en su Padre. Eso dijeron incluso aquellos que lo vieron en la cruz, dijeron, Él confió en Dios. Tuvieron que reconocerlo, este hombre confió en Dios. Pero también Cristo buscó la voluntad de su Padre siempre. No buscaba hacer su voluntad, decía él, aunque él era Dios mismo, sino la voluntad de su Padre, aunque son una, por supuesto. En el Salmo 40, versículo 8, Cristo, hablando proféticamente, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Eso era lo que hizo Cristo, y por supuesto Cristo actuó y venció al enemigo. Mientras nosotros no sabíamos lo que hacer, Cristo ganó la victoria por su pueblo. ¿Y qué tenemos que hacer como su pueblo? ¿Tenemos nosotros que intentar ganar la victoria sobre el enemigo? No, la victoria ya la ganó Cristo por nosotros en la cruz. Lo que tenemos que hacer es seguirle a Él. Y Él nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Adán fue el primer rey, si se puede decir, líder o señor en esta tierra, pero él cayó por su rebeldía y desobediencia. Pero aún así Dios trajo salvación. Aún con el pecado Dios trajo salvación a través de un sacrificio. Adán y Eva estaban desnudos, pero con estas pieles de este sacrificio fueron vestidos, estaban sin esperanza, pero Dios trajo esperanza a través de un Mesías, de la promesa de un Mesías. El primer rey de Israel, Saúl, cayó. Como el primer hombre también había caído y como nosotros también hemos caído, cada uno de nosotros, todos hemos pecado, nos hemos rebelado en contra de Dios. Y la sentencia del juez justo, la sentencia que dictamina el juez es, tu reino no será duradero. Pues la paga del pecado es muerte. Está determinado para todos los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero hay un pero, y el pero es que Dios interviene y trae salvación. ¿Y por medio de quién trae la salvación?
Aquí la trajo por medio, esta salvación física, por medio del hijo de Saúl. Y la salvación del hombre, Dios la trae por medio del Hijo del Hombre, que es Jesucristo. Él es el que gana la victoria por nosotros. Y es que es así de fácil, es solamente venir a Cristo, creer en Él, dejar de confiar en ti mismo y confiar en Cristo, dejar de trabajarte tú mismo tu salvación, porque no puedes, y confiar en que Cristo la ganó por ti, dejar tu pecado y venir a los pies de Cristo. Vemos aquí la historia de un rey caído por su rebelión, de un rey caído, aunque Dios trae salvación. Y en tercer lugar, vemos la triste historia de un rey caído y perdido en su obstinación. Un rey caído y perdido. Del Saúl de hace 2 capítulos, es que no hay ni rastro. Ese Saúl que sabía lo que hacer, que actuaba para Dios, de ese Saúl, es que ya no hay ni rastro. Ahora vemos aquí a Saúl como un hombre prácticamente desequilibrado, dando tumbos, sin ton ni son. Vemos aquí a un rey perdido, es que estaba perdido, es que no sabía dónde ir, no sabía qué hacer. Hemos leído al principio que sí, espera a Samuel, pero no le espera, porque al final hace lo que quiere. Después leemos que intenta consultar a Dios. Ay, mira, a ver si vamos allá, pero luego le dice al sacerdote, no consultes a Dios. Después hemos leído al final de cómo dice, voy a matar a mi propio hijo, pero tampoco lo mata al final, gracias a Dios. La Biblia dice que el hombre de doble ánimo, el hombre de 2 caras, el hombre bipolar, como dirán ahora, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Leemos aquí de Saúl un hombre que no sabe por dónde va a salir, un hombre que no sabe lo que hacer. Aunque una cosa sí que es constante en Saúl, su obstinación. En el capítulo 15, la semana que viene, veremos que 2 grandes pecados de Saúl eran su rebelión y su obstinación. Porque una cosa es rebelarse contra Dios, todos nos hemos rebelado, pero otra cosa es ser obstinado en nuestra rebelión. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Vemos aquí un rey perdido que lo único que es predecible en Saúl es que va a ser obstinado. Es cabezón como ninguno en su pecado. Un rey desquiciado, un rey que turba, en palabras de su propio hijo, mi padre ha turbado al país. Mi padre ha turbado al país. Y lo turba con su obstinación y sus malas decisiones. Porque Saúl de repente, en esta victoria que Dios les estaba dando, Saúl se inventa una norma que tenemos que hacer. Un juramento hace y les dice que nadie se le ocurre probar un bocado y quien lo haga será maldito. Unas palabras que sobraban. Sería normal decir, no vamos a hacer banquete hasta haber ganado contra los enemigos, pero no probar ni un bocado cuando no pondrás bozal al buey que trilla, si a los mismos animales se les daba alimento mientras estaban trabajando, ¿cómo no?, a los soldados. Y por su celo, o quizá por envidia de su propio hijo, para poner su huella en la victoria, sea por lo que sea, Saúl estropea la victoria que Dios les había dado. Saúl la estropea con su decisión. ¿Y sabes qué? Tus decisiones como cristiano, quizá decisiones obstinadas, quizá decisiones rebeldes, tus decisiones como cristiano también pueden empañar y estropear esa gran salvación que Dios ha hecho por nosotros. Pueden darle oportunidades al enemigo, puedes hacer incluso daño a otros, a los que te rodean. Tus decisiones como cristiano tienen un gran impacto en los que te rodean. Tu obstinación puede turbar incluso al pueblo de Dios. Pero es que no solamente Saúl estaba perdido, es que sale perdiendo, es que pierde mucho. Pierde el favor de Dios. Pierde el favor de Dios, porque al final, después de este pecado, que él hace pecar al pueblo de Dios, porque al no poder comer, por la noche llegan y empiezan a comer como no deben, con sangre, lo cual estaba prohibido, sin cocer la carne. Y Saúl tiene que hacer un altar para cocer la carne y asarla para que no pequen contra Dios. Después de eso, Saúl pierde el favor de Dios. Porque esa noche dice Saúl, vamos a atacar otra vez. Y el pueblo, como siempre, le dice, bueno, haz lo que te parezca, después de todo lo cansado que estaban. Pero menos mal que el sacerdote estaba allí. Y le dice, bueno, mejor consultemos a Dios. Dice, acerquémonos hoy a Dios. Esa voz debería ser la voz de cada uno de nosotros con las decisiones diciendo, piensa en Dios cuando vas a tomar una decisión. Consulta con Dios, consulta con la palabra, acércate a Dios. Y dice Saúl, claro, es verdad. Pero a él no le importaba la voz de Dios, pero dice, sí, claro, vamos a hacerlo. Pero Dios no contesta ya.
Dios no contesta, con Dios no se juega. Saúl quería jugar con Dios. Ah, sí, yo voy a adorar a Dios, pero bueno, lo importante es lo demás. Sí, quiero consultar a Dios, pero no quiero. Lo importante para Saúl era sí mismo, era su orgullo, era su reputación, no era Dios. Y con Dios no se juega, así que Dios no da respuesta. Dios no va a ser utilizado para quedar bien. Saúl perdió el favor de Dios, también perdió el respeto del pueblo. Porque cuando Dios no contesta, entonces dice Saúl, aquí hay pecado, vamos a hacer ahora un sorteo de culpa, a ver de quién es la culpa de todo esto. En vez de clamar a Dios por arrepentimiento, en vez de ponerse a llorar, no, a ver de quién es la culpa. Y al final hacen el sorteo, y en el sorteo salen que está entre Saúl y Jonatán, no sé lo que Saúl estaría pensando entonces, pero al final Dios quiere que salga como Jonatán el culpable, porque Jonatán era el único que no había hecho este juramento que Saúl había dicho. Pero esa falta de Jonatán no era pecado, no había ninguna maldad, primero, porque tomar comida no es ningún pecado, y además porque Jonatán no conocía ese juramento que su padre había hecho. Pero Saúl, encabezonado y desquiciado, le dice, vas a morir, a su propio hijo. Y el pueblo mismo, que ya estaba harto casi de Saúl, el pueblo mismo le dice, de eso nada, Saúl. Contradice a su propio rey y le dicen, de eso nada. ¿Cómo vas a matar al que ha traído la salvación? Al que ha traído la salvación. Por supuesto, eso nos puede recordar a cada uno de nosotros que nuestro pecado mató al que trajo la salvación de nuestros pecados. Saúl perdió el favor de Dios, Saúl perdió el respeto del pueblo, y Saúl perdió también la oportunidad de acabar con el enemigo. Tenían la oportunidad de acabar con los filisteos, este enemigo que odiaba a Dios y a su pueblo con todo su corazón. Pero con este problemita interno que tenían, se olvidan del enemigo y no siguen al enemigo. ¿Y sabes qué? Muchas veces cuando aquí, entre nosotros, nos ponemos quizá a discutir, a haber problemas internos en la iglesia, causan que la iglesia no haga lo que tiene que hacer, que es ganar la victoria contra el enemigo, que es rescatar a las almas que se están perdiendo. Nos ponemos a tener problemitas nosotros, como aquí Israel, y perdemos esa victoria que Dios nos quiere dar. Perdió la victoria, perdió la oportunidad, perdió el respeto del pueblo, perdió el favor de Dios y al final perdió la cordura, porque quería matar a su propio hijo. En vez de tragarse su orgullo, iba a ser capaz de asesinar a su propio hijo, y veremos en los siguientes capítulos que Saúl ahora es un rey desquiciado, un rey que incluso Dios le envía un espíritu malo que le atormenta, que le llevaba a perder la cordura muchas veces. Y es que cuando tú dejas este libro, todo lo que haces al dejar lo que este libro dice es vivir neciamente, locamente has hecho, le dijo Samuel a Saúl. El primer rey cayó en pecado, se rebeló contra Dios y su reino no sería duradero. Saúl cayó. Y Saúl, ¿sabes qué? Nos habla de todos nosotros. Este rey nos habla de todos nosotros porque todos hemos pecado, todos nos hemos rebelado, todos hemos caído y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y no lo digo como algo general, lo digo como algo individual. Tú que estás aquí escuchando, tú eres el que ha caído. Yo soy el que ha caído, el que nos hemos rebelado. Y la salvación no se encuentra en este primer rey. La salvación se encuentra en el segundo rey. Y no me refiero a David. David sí fue el segundo rey de Israel, pero David también cayó. Me refiero al segundo rey con mayúscula, al tataranieto de David, a Cristo, el que no cayó. El rey perfecto, el rey de reyes, el que no cayó, el varón que de verdad, completamente era conforme al corazón de Dios. Él confió en Dios, Él ganó la victoria sobre la muerte y el pecado, y Él nos anima hoy, a ti y a mí, a venir a Él. El camino es fácil. El camino es fácil para venir a Cristo, no es por hacer grandes cosas ni grandes méritos, sino simplemente por dejar tu pecado y creer en Cristo. Venir a recibir esa salvación que Él ofrece. Te pregunto, ¿has venido? ¿Has venido a Cristo, a sus brazos, a recibir esa salvación tan preciosa que Él ofrece? No tienes que ganar tú la victoria por ti mismo, Cristo la ganó por ti y te dice, ven y sígueme. Avanza en esta victoria contra el pecado. Ven y recíbeme como el Señor y Salvador de tu vida. Saúl no lo hizo. Saúl fue obstinado.
Después de la salvación que su Hijo había traído, esa salvación que Dios había obrado, él fue obstinado, cabezón, y empañó esa victoria. Y tú puedes hacer lo mismo si rechazas a Cristo. Si rechazas a Cristo, estarás rechazando la única salvación, la única victoria contra el pecado, la única esperanza que tienes de ser salvo. Vamos al Señor en oración.